¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Les saluda Eduardo Amigo. De nuevo. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Les saluda Eduardo Advíncula en su programa Factor Ciudadano. Esta es nuestra sexta edición del programa y bueno, teníamos el programa preparado para el día de hoy respecto de la educación y vamos a analizar el tema de la educación. Vamos a analizarlo en realidad a partir de unas declaraciones de unos jóvenes estudiantes de algunos colegios en Ventanilla, evidentemente en el Callao, que dicen que la educación es un asco. Así que vamos a analizar este tema de la educación a profundidad. Estamos con nuestro invitado especial, el magíster educador Isaac Abarca, con el que vamos a tocar estos temas. Pero antes de ello, no podemos estar exentos de los últimos sucesos de la política nacional y la política peruana. Esta gran crisis que ha enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo y que tiene en vilo a la ciudadanía peruana y al Perú en el contexto general. Buenas noches, Isaac, bienvenido. Vamos a tocar los temas que habíamos acordado de educación, pero te invito también de repente a conversar sobre estos sucesos unos minutos antes de que entremos al tema de fondo. Tus saludos para los amigos que nos ven en el programa Factor Ciudadano. Ok, muchas gracias, Eduardo. En verdad, un gusto estar acá en Ventanilla después de mucho tiempo. Y bueno, estamos prestos acá a conversar sobre educación, política y tantas otras cosas más. Muchas gracias, por venir. Y a todos nuestros amigos también muchísimas gracias por mantener la sintonía con este programa. Desde esta tribuna hacemos lo posible por mantener informado a la gente que nos sigue, a los seguidores, a los oyentes, a la gente que nos mira, que nos ve por las redes sociales, siempre a través de www.prensalaesquina.com.pe. Y si no lo pueden ver en vivo en este momento, lo pueden ver en el transcurso de la semana a través de la dirección que les he dado. Bueno, hay que tocar un tema bastante importante, ¿no?, que ha sucedido en nuestra política y no podemos dejarlo de tocar así hubiésemos querido, porque es un tema que va a remover las estructuras de la política nacional nuevamente. Este problema y esta crisis nacional ya parece novela turca, más larga que la patada, ¿no, Isaac? Esta novela y esta crisis se va alargando cada vez más y mientras tanto, pues, el tema económico, la volatilidad del tema político y los sinsabores que causa, pues, esta inconsistencia, ¿no?, esta anormalidad de las formas de la conducción del Estado, de las inconsistencias y todos los problemas de los temores, los miedos que se acrecientan con esta crisis política. Tenemos pues que el archivamiento de la propuesta del Ejecutivo para el adelanto de las elecciones, evidentemente pasada por una reforma constitucional, pues ya se dio, ¿no? La bancada fujimorista, aprista, con la ayuda de otras bancadas más, han archivado el tema del adelanto de las elecciones, ya eso ya era cantado, ¿no? Estaba cantado. De hecho. Después de este tema del archivamiento tenemos el discurso del premier Salvador del Solar, ¿no? Bastante vacío, lleno de contenido, etcétera, etcétera, o lleno sin contenido, por decirlo así, porque en realidad salió a decir que no se iban a quedar con las manos cruzadas, pero no dijo qué iban a hacer, ni qué estaban haciendo, etcétera, etcétera. Luego de este tema, hemos tenido un tema también importante que se ha dado a conocer, pues, a la opinión pública, y es las negociaciones entre nuestro premier del Solar, más conocido como Pantaleón para la farándula, y las bancadas fujiaprista, negociando pues postergar un poquito las elecciones en el 2020, ¿no? 6 meses más de abril. Si los alumnos dicen que la educación secundaria le da asco, ¿qué podríamos decir nosotros? Algo parecido, ¿no? En razón a la política, ¿no? Así es. Y qué pena, porque los que hacemos política consciente, creo que estamos imbuidos en la mejora de la calidad de vida de todo peruano, ¿no? Eso por ahí va la figura. Completamente de acuerdo, enterarnos pues que se ha estado negociando postergar un poquito más allá de las elecciones, o sea, 6 meses más, y encima, al hablar del tema de la bicameralidad para que puedan postular no 30, sino a pedido del grupo que manejaba Galarreta en el fujimorismo, 50 curules para el Senado, para que no se queden afuerita. Es decir, evidentemente pues esto se caía de Maduro, ha perdido connotación, entraron en un proceso de negociación con quienes no debían haber negociado y encima los han pateado porque no han esperado que se vea este tema el día lunes, sino se han adelantado.
¿no es cierto? Así es. Bartras ha adelantado y evidentemente pues ha obligado a nuevos reacomodos en el tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Luego el presidente se ha enterado, informa a través de un comunicado que va a plantear la cuestión de confianza, ¿no es cierto?, al Congreso de la República para cambiar las reglas de la elección del Tribunal Constitucional, porque se estaría dando cuenta pues que ya está atrasado, lo han atrasado, ¿no? Lo han adelantado, mejor dicho, no más que atrasado, lo han adelantado, porque se han adelantado los fujimoristas y han planteado ver el tema del Tribunal Constitucional el día lunes. El lunes ¿ya? lo hacen, sí es. Y el presidente ha presentado su moción, ha venido inmediatamente al país, y luego pues el premier también, luego ha dado un mensaje a la nación, el presidente, y el premier ya planteó la cuestión de confianza para ser tocada en el más breve plazo. A todo esto tenemos que decir también de que, bueno, un salvavidas en todo caso del presidente Vizcarra ha sido la declaración de una miembro del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, de un magistrado del Tribunal Constitucional, que dice pues que ha estado siendo presionada para votar a favor de la liberación de Keiko y con ello se podría quedar en el Tribunal Constitucional. De ahí se está agarrando el presidente Vizcarra para plantear la cuestión de confianza, ¿no? O sea, encontró eso como un salvavidas en todo caso. También interesante e importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación de cómo el Congreso intentaría pues elegir a miembro del Tribunal Constitucional sin acogerse simplemente a las leyes, sino de forma un poco unilateral. Así es. Entonces, el panorama está movido, Isaac. ¿Qué piensas tú de este tema? Bueno, bastante complicado, ¿no? O sea, el país no tiene estabilidad política, por lo tanto la estabilidad económica, social, se convulsiona definitivamente, ¿no? Y eso nos preocupa como peruanos, nos preocupa como personas que podemos ir mirando hacia una mejora, como lo he dicho anteriormente, ¿no? Hay que estar preocupándonos pues, por muchas cosas con respecto a nuestra población, y estamos más preocupados por el tema político, por el tema inestable que ¿Se caía de Maduro estas medidas del fujimorismo? Yo creo que sí, ¿no? O sea, porque creo que su estrategia del presidente Vizcarra ha sido no la más atinada, ¿no? Yo creo que no debió de estar anunciando, a dar con bombos y platillos, sino muy por el contrario, ejecutar las acciones y bueno. O sea, ¿tú crees que ha estado como el lobo a Caperucita? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, se va a comer. Entonces Caperucita se ha armado pues con misiles Exocet y lo ha dinamitado al lobo. Lastimosamente, ¿no? Y lo ha obligado además a querer negociar, porque no me van a decir a mí que si el premier Salvador del Solar ha negociado con el fujimorismo es porque ha sido con anuencia el presidente Vizcarra y anuencia también de Keiko. Lo que pasa es que ya no se creen, no hay confianza entre los dos grupos en conflicto y evidentemente pues patea el más preparado. El fujimorismo de todas maneras está preparado, tiene su bancada, etcétera, etcétera, los ha pateado. Ahora no le queda otra cosa que buscarle otro tufillo al tema para plantear nuevamente una cuestión de confianza. Pero lo chistoso de esto es que ahora hablan de el tema de confianza y ya no tocan el tema de las elecciones. Y por ahí algunos amigos haciendo un poco de análisis político me decían, ¿no será que estos dos grupos en conflicto lo único que han querido desde un principio no es que no se cierre Congreso por el lado del fujiaprismo y por el lado del vizcarrismo, por decirle así, no es que haya querido adelantar las elecciones ni ninguna reforma, sino manejar el Tribunal Constitucional que le va a permitir a ambos grupos tener pues de alguna manera el sustento, la impunidad legal para lo que se venga después con sus juicios? Porque ¿qué pasaría si definitivamente en esta pelea política el presidente Vizcarra es derrotado? ¿Qué pasaría? Y el fujimorismo obtiene el poder. ¿Acaso no se iría preso por un tubo? Por supuesto, o sea, sabemos de que Vizcarra ha tenido obviamente algunos negocios con su constructora en el tema de Odebrecht, ¿no? O sea, por lo tanto hay situaciones en las cuales, tanto para el fujimorismo o para la gente de Vizcarra o el equipo de Vizcarra, de una u otra forma, lo que tú dices es cierto, es importante tener el poder y por ahí tener el tema del Tribunal Constitucional. O sea, en realidad ¿no? O sea, no era amor al chancho. Parece una pantomima de toda esta situación. No era amor al chancho, era amor a los chicharrones. Pues, o sea, se peleaban en realidad por el control del Tribunal Constitucional para defenderse de todos los procesos que tengan ambos grupos. Siempre la cuota de poder va a estar ahora primando. También exceso de confianza del presidente Vizcarra, ¿no?
porque exceso de confianza del presidente Vizcarra, porque él ha jugado a que el pueblo iba a reaccionar o iba a entender lo que él quería que entiendan, ¿no es cierto? En el entendido de que era la lucha contra la corrupción y todo eso. Pero lo que el pueblo tiene bien claro es que se vayan todos, no solamente el Congreso y los fujiapristas, sino que se vayan todos. Usted también, porque usted también está investigado. Usted también, porque también usted, presidente Vizcarra, tiene escopete de doble cañón. Por un lado habla de unas cosas y por otro lado hace otras, ¿no es cierto? Quiere subir los impuestos, quiere quitar beneficios sociales, en Tía María se ha visto claramente que por un lado hablaba y por otro lado mandaba el ejército para generar represión, etcétera, etcétera. O sea, la misma autorización que él da, ¿no? O sea, para que puedan utilizar el tema. Lógico, entonces el pueblo quiere, de alguna manera, el pueblo quiere que se vayan todos, no solamente que se vaya un cambio sector. Quiere un cambio total de verdad de todo este por tema. Eso que ya no siguen a pie juntilla lo que inicialmente se pensaba con Vizcarra. Bueno, correcto. Es un tema amplio de la esfera nacional, apasionante. Vamos a ver qué pasa, pues ojalá las decisiones sean prudentes. Vamos a ver qué pasa cuando Salvador del Solar sustente el pedido de confianza por el tema del Tribunal Constitucional el día lunes. Vamos a ver qué hacen los fujimoristas y mientras tanto nosotros, los peruanos, los chalacos, los ventanienses, cada ciudadano del Perú, compremos canchita y bastante gaseosa porque hay para rato, ¿no? La crisis se va a agudizar y bueno, esperemos que este tema se solucione por el bien del país. Bien, Isaac, esperemos. El tema que nos convoca el día de hoy también es un tema muy apasionante. También es un tema que tiene que ver pues con política, con temas sociales, culturales, con todo en realidad, porque es un tema, digamos, muy álgido, ¿no? El tema muy álgido, el problema de la educación en el país y por qué no el problema de educación también en la región Callao, ¿no es cierto? En el informe global de competitividad 2017-2018, en el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa uno de los últimos lugares en calidad del sistema educativo, ¿no es cierto? Ya sabemos que estaba medido por el sistema PISA, puesto 127 de 137 países estudiados. La fuente es Shutterstock y en realidad pues es preocupante, ¿no? Tú debes tener cifras más actualizadas, mejores, este es tu mundo, este es tu tema, pero me gustaría mencionarte algunos problemas o percepción de los problemas de educación que lo vamos a ir trabajando contigo, ¿no? Correcto. ¿Qué cosa es o por qué los problemas de educación? Tenemos la intervención de dos jóvenes, Antedrek y Ugel, que han dicho la educación nos da asco, ¿no es cierto? La educación es un asco y hay que entender pues, que son jóvenes, etcétera, pero en realidad pues tampoco dista mucho de la realidad, ¿no? Hay muchas deficiencias que hay que cambiarlas, ¿no? Por ejemplo, un tema de la percepción de los problemas de educación son la falta de infraestructura, ¿no es cierto?, a nivel nacional, falta de colegios, pero también falta de mantenimiento a los colegios que ya existen. Hay colegios que parecen hospitales bombardeados, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, sin puertas, sin ventanas o caídos. Yo he ido a uno de los colegios más emblemáticos de Ventanilla, sin agua y sin luz. O sea, terrible, ¿no? Terrible la educación pública y hay que diferenciarla de la privada también, que lo vamos a tocar contigo. Luego, los niveles bajos de aprendizaje, que también a través de la prueba PISA sale, ¿no? En comprensión de lectura y matemática. Es otro de los grandes problemas que tenemos en el país. El maltrato al empleado, o sea, a los profesores, ¿no es cierto? Bajo sueldo, etcétera, etcétera. Luego, el tema del analfabetismo. 1.300.000 peruanos, o sea, 5.9% de peruanos son analfabetos todavía en el Perú. Luego, la baja inversión del Estado en educación, ¿no es cierto? Que el BIC dice que es la más baja en Sudamérica, ¿no? Teniendo en cuenta el porcentaje del Producto Bruto Interno, 3.7% en educación solo invierte el Estado, ¿ya? Luego tenemos otro de los problemas, o la percepción de los problemas, el acceso a la educación superior. Solo 3 de cada 10 peruanos acceden a educación superior. 1.4 millones de jóvenes de entre 15 y 29 son jóvenes NINI, que ya tú debes conocer a la perfección del sistema. Y luego el licenciamiento de las universidades. Isaac, estos problemas son subsanables. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado primero a nivel macro y luego pasaremos a analizar la región Callao? Correcto, Eduardo. Bueno, hablar de educación es bastante complejo, toda vez de que todos los aspectos y todos los factores que inciden en el logro de aprendizaje están muy observados, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que el Callao tiene una mejor opción, digamos, los chalacos, en razón de lo siguiente. Tenemos nuestro proyecto educativo regional que obviamente está en proceso de revisión
espero que lo estén haciendo las autoridades competentes, que en este caso sería el tema de la región. Este proyecto educativo regional está próximo ya a caducar, es al 2021, al igual que el proyecto educativo local, que lo tiene cada ventanilla, o sea, también que al 2021 estamos prácticamente terminando con estos planes estratégicos. Eso en cierto modo nos ayuda a entender la planificación y las mejoras que podríamos hacer en materia de educación. Recordemos también que la medida que tenemos con respecto a la evaluación censal nacional es la ESE, ¿no? Más allá de PISA, que es una evaluación internacional, tenemos la evaluación censal que es internamente. Esta evaluación censal nos dice pues que hemos tenido una situación bastante interesante como región, ¿no? Más de 6 alumnos de segundo grado de primaria comprenden lo que leen, y más de 4 niños resuelven. Más de 6 de 10. De 10. De 10. Ah, sí, interesante, de 10, 50-60%. Sí, y más de, esa es la última evaluación. Estamos hablando de básica regular, ¿no? Así es, básica regular, ¿no? Estamos hablando de para segundo que grado. la gente que nos está mirando, básica regular, inicial, primaria y secundaria. En este caso solamente primaria, porque estamos hablando de segundo grado de primaria. Ok, ¿no? y la evaluación ha sido hasta segundo de primaria. Ha sido específicamente a segundo de primaria hasta el año pasado. ¿Y hasta quinto de secundaria? Hay otras evaluaciones, ya. Permíteme. En este caso, más de 4 alumnos de 10 de segundo grado de primaria resuelven problemas matemáticos, ¿no? Ok, entonces, más de 4 alumnos de 10, ya, 40%. Estamos ocupando en segundo grado de primaria a nivel nacional el tercer puesto a nivel nacional. Estos son cifras alentadoras, que no es de la noche a la mañana, eso se ha logrado en razón de trabajo que se ha venido haciendo desde los años 2004, 2005, y mucho esfuerzo realizado desde la región. Recuerda también que fuimos los primeros en formar el tema del CAFET, se habla del fondo educativo como una de las únicas regiones que tiene ese recurso del canon aduanero, sí. ¿No? Entonces eso es importante entender, que eso debe llegar a los alumnos de todos los niveles, inicial, primaria, secundaria e inclusive a superior, ¿no? Que es lo óptimo. Sin embargo, hace unos años ha empezado ya el tema, ya vamos en la tercera evaluación censal en el nivel secundaria, y ahí sí tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Porque se ha evaluado también el segundo grado de secundaria. Entonces, ahí tenemos pues en comprensión lectora, ¿cuántos de 10? 14%, 14 puntos porcentuales, 14 de 100. O sea, no llegamos ni a 2 por 10. 1.4, ni a 2%, ni a 2 por 10. Así es, de 10, ¿no? Wow, eso sí es terrible, ¿ah? Y en matemática el 11%, ¿no? O sea, el 11 puntos porcentuales. Esto es, obviamente... 11 de 100, ¿me estás hablando? Por supuesto, o sea, está terrible. Es bastante terrible, Ahí ¿no? estamos sufriendo una curva, entonces, ¿no? Porque si en primaria estamos bien, estamos descendiendo en secundaria, ¿no? Claro, ahí hay algunos indicadores que no estamos tomando en cuenta. Para poder lograr lo de primaria, por ejemplo, aquí en el Callao se instauró algunas políticas de mejora y cambio. Bajo esa mirada si el Ministerio de Educación te planteaba tres estrategias, nosotros en el Callao intentamos hacer muchas más. ¿Ya? Te cuento que el Magisterio Chalaco está mucho más preparado que posiblemente los del Magisterio de Lima o de provincia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría accedimos a maestrías, doctorados, segundas especialidades. Entonces, la estrategia chalaca ha sido muy buena, más allá de los resultados tal vez no tan alentadores, que digamos, ¿no? Pero lo que se ha querido hacer acá y lo que se debe hacer y se debería de seguir haciendo es el tema de seguir capacitando a los maestros. No es que capacitemos cada 20 años, cada 15 años, no, sino que esto sea una cuestión permanente y constante, que de una vez por todas tengamos plataformas de capacitación permanente de los maestros, en razón de lo siguiente. Has hablado del tema de la competitividad. El chalaco, el peruano, no compite solamente aquí a nivel de Perú, ahora compite a nivel mundial. Claro, ciudadanos globales. Entonces, por ese lado, tenemos que ser autocríticos y mirar nuestra currícula.
Nuestra currícula es muy rígida, nuestra currícula está basado netamente en contenidos y conocimientos, básicamente. No es que sea malo, así fuimos preparados nosotros, pero no es que sea malo. Pero no es solamente eso lo que debe primar. Ahora, me parece también, Isaac, bueno, tú eres un conocedor de estos temas, has sido, creo, también director de la UGEL, ¿no? En Ventanilla. Sí, en el ¿No? 2009. En el 2009, claro. Pero cuando me hablas de Magisterio Chalaco, Magisterio Callao y Magisterio de Lima, a mí me queda una duda. ¿Acaso no es el Ministerio de Educación el que tiene bajo su jurisdicción a cargo la formación e implementación y supervisión de las políticas públicas nacionales de educación? Correcto. Entonces, ¿qué sucede cuando cada región lo toma por su cuenta? Entonces, ¿no habría una política pública integral para leer a la educación como un todo en un país, sino por sectores y de acuerdo a las capacidades de cada quien? Entonces, ahí hay una deficiencia también, ¿no? Mira, ve, hasta los años 90 no existían planes de estudios específicos o ya determinados del propio Estado, ¿no? A partir ya del año 97 se empieza a crear los currículos nacionales. Antes no lo había. Entonces cada región desarrollaba de la mejor manera, como iba creyendo. Es más, habían planes de estudios totalmente diferenciados, algunos traían de otros países. Sí, era una mezcla. Sí, hoy por hoy existe, sí, hay una política general, ¿no? Que es el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, que es el nuevo currículo establecido a partir del año 2000. Currículo Nacional de Educación Básica General. No, currículo, ¿no? Nacional de Educación Básica Regular. Entonces, este currículo está basado en el tema de competencias, y es correcto, la mirada de competencias justamente para lo que has mencionado, para poder hacer peruanos que puedan competir con japoneses, franceses, chilenos, norteamericanos, con todos ellos. Pero si nos damos cuenta, y tú lo has dicho también en el tema de PISA y las estadísticas nos dicen, estamos prácticamente en los últimos, en los últimos niveles. Claro, ahora, para llegar a ese punto es que hay que hacer todo un tema de una reforma educativa o una revolución educativa, definitivamente. Pero hay que atrevernos a hacerlo. Nos falta posiblemente el coraje para poder hacerlo, porque capacidad hay. Capacidad hay. Yo sé que en el tema del análisis, pues, de lo que son sistemas educativos, tú manejas a la perfección, y eso es un tema de repente que en el diagnóstico todos coincidimos, ¿no? Con lo que mencionas, correcto, que es real. Pero ¿hay o existen políticas públicas de educación con un norte, digamos, actualizado y que pretende de repente imitar los mejores sistemas educativos a nivel mundial? ¿O simplemente esto está viajando, digamos, con piloto automático y no se sabe? Porque existieron algunas políticas públicas planteadas en el Acuerdo Nacional, si no me equivoco, el 2001, donde se diseñaba la ruta de las políticas públicas para la educación. ¿Se están siguiendo estas rutas o...? Mira, ve, el proyecto educativo nacional, el PEN, hoy por hoy está justamente siendo reanalizado y está siendo rediseñado al 2036. ¿Por qué el 2036? Porque van a haber, y espero que sea el 2036, esto de Vizcarra no nos vaya a hacer que sea el 2040 o retroceda al 2032 aproximadamente, ¿no? Porque se pensaba en que después de este gobierno, 2 gobiernos más, podamos ver que nos podíamos proyectar, claro, a poder hacer mejoras. Es cierto de que, vuelvo a decirte, sí hay un norte, hay una mirada de gestión del cambio, pero es muy tenue, vuelvo a decirte. En el tema del marco teórico está muy bien, está establecido por lo menos hay una aspiración de un perfil de egreso bien. En el marco teórico está. Pero el problema es en la práctica. Pero ¿quién tiene que hacerlo? Ahí está. O sea, lo viene haciendo el propio Ministerio de Educación, pero como te vuelvo a decir, son políticas ¿sin apoyo del Estado? ¿Sin total apoyo del Estado? No, el Estado lo está haciendo, pero yo creo que es muy débil todavía su... Pero Isaac, déjame decirte que si estamos en el último lugar en el tema de educación, no solamente es muy débil, sino está mal, está al 100% mal. Donde están fallando, Eduardo, son las estrategias y obviamente poner como prioridad la educación, prioridad del país. El tema educativo tiene que ser prioridad del país. Entonces me das la razón cuando te menciono que en el tema de la inversión en la educación estamos hasta el 100, pues. Debe pasar por aumentar respecto del PBI. El PBI se ha pedido que sea mínimo a 6%,
lo venimos pidiendo hace más de 20 años, imagínate. Y hoy por hoy estamos en 3,7. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Por qué no toma esa conciencia sobre ese aspecto que es lo principal? ¿No? Porque si seguimos con el mismo porcentaje del PBI para la educación, vamos a seguir definitivamente teniendo los mismos resultados, último lugar en educación. Bueno, eso es lo que quieren los políticos a nivel nacional, o sea, no los entiendo. El tema de los políticos de hoy, o los tecnopolíticos, tienen que entender que no vamos a llegar al tema de un desarrollo sostenido de este país si no invertimos en educación adecuadamente, ¿no? Yo alguna vez manifesté, y creo, y lo sigo diciendo, ¿no? A mí me encantaría, pues, de que el que lidere el tema del Consejo de Ministros sea el ministro de Educación, ¿no? Y que le diga, y que en razón a él giren todas las situaciones de mejora. Ese atrevimiento, yo creo que hoy por hoy sería fenomenal que lo podamos entender y asumir como tal. Que todos los ministerios, ¿no?, se aboquen al tema educativo. El tema de la educación básica regular, ¿no?, efectivamente está en razón al magisterio, y nos hacen ver como que el magisterio es el problema y no el Estado es el problema en sí. Entonces, es bien fácil, pues, es bien fácil decir... Bueno, le echan la culpa de los bajos niveles en educación, le echan la culpa a los profesores, pero no dicen que el Estado no está invirtiendo y no está haciendo absolutamente nada por mejorarla. ¿Dónde está la educación comunitaria? No se hace absolutamente nada en razón comunitaria. Dime tú, ¿qué gobierno local interviene en la educación básica regular? Es decir, en las políticas públicas de Estado no se prioriza la educación. En los papeles dice que sí, pero en el tema en la práctica obviamente tenemos muchos problemas. Cuando le quieres romper el codito para que suelte un poco más, según el PBI, 3.7 no quieren, se hacen los locos, se hacen los suecos. Mira, y yo entiendo que los muchachos, más allá de que hayan mencionado de que la educación es un asco, término bastante fuerte, pero quiero tratar de entenderles y comprender, ¿no?, de que efectivamente, ¿para qué les serviría la secundaria si cuando terminan, también lo has mencionado, ¿no?, sobre los ninis, terminan la secundaria, en el Callao terminan 8.000 estudiantes en toda la región Callao? Ah, qué interesante. 8.000 al año. De los 8.000 al año, solamente llegan a educación superior en el Callao aproximadamente el 17%. Y el resto, más de 83%, ¿qué hacen? ¿no? Ahora, hay un 10%, aproximadamente un 10% nada más que logra insertarse al campo laboral. Pero ya un 70% aproximadamente está en las calles, está sin hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo confrontar ese nivel de violencia que tenemos en el Fíjate, Isaac, que la señorita de este colegio que habla que la educación es un asco, dice, y luego ustedes no quieren delincuencia, y no quieren drogaditos, y no quieren asaltantes, y no quieren descuartizadores, porque está reconociendo lo que tú me estás hablando con las cifras, pero lo está diciendo un niño, un joven, lo está diciendo un joven. Eso es preocupante, algo debería hacer el Estado. Por supuesto. Ahora, trasladándolo a la región, yo también conversé con una persona que me dijo, pero en el Callao las cosas son diferentes. Y le dije, ¿por qué las cosas son diferentes en el Callao? No, es que les hemos regalado una laptop a cada profesor. Pero eso no mejora la educación. A ver, ¿hace cuántos años? No podemos eso vivir... Ha sido algunos años. No podemos vivir de los sueños, de los recuerdos, ¿no? Efectivamente, sí, en un momento determinado nos dieron pues una... ¿qué cosa era? Una Pentium 2, creo que, imagínate, todavía estamos en una i7. O sea, a eso me refería. Claro, en su momento fue un boom interesante e importante en el Callao, y creo que con creces el Callao, los maestros del Callao hemos demostrado de que podemos hacer muchas cosas más allá de las adversidades. Tener el tercer puesto a nivel nacional hasta el año pasado es bastante interesante e importante, y que se entienda de que se da lo mejor que se tiene, pero podemos hacer más, o sea, no podemos quedarnos con eso. Más allá del tema de la calidad educativa, Isaac, como conocedor del tema también, viendo o haciendo una visión un poquito más holística del tema, en realidad pues el tema de la educación debería ser integral, ¿no es cierto? Políticas de Estado que contemplen todos estos problemas de forma integral, si es que se quiere, si es que se desea, porque yo no entiendo hasta ahora por qué no se hace, ¿no? ¿Por qué no se incrementa el presupuesto en el sector de educación? Si justamente se quiere pues tener gente más preparada, gente la persona más preparada va a tener mayores oportunidades, se va a autogenerar empleo, va a ser más responsable de sus actos, va a participar, el tema de la informalidad puede terminar porque están más preparados. Entonces,
¿por qué el Estado, tú crees que no invierte en educación? Eso es extrañísimo. O sea, hasta Bolivia lo ha hecho, ¿no? Está en 6% y quiere irse a 10, Evo. Algunos le dicen loco por las cifras, los números. Pero ¿por qué no se hace acá en el país? O sea, ¿qué nos está faltando? ¿Qué política pública debemos emplear para que de una vez por todas los políticos miren hacia la educación y no se vea pues como la profesión de última categoría, ¿no? Claro. Porque en otros países de Sudamérica, incluso otros países de Europa, de Asia, etcétera, ven a la educación pues en el mismo nivel pues que un director, que un profesor, que un científico, etcétera, pero aquí no. Sí, pues mira, lastimosamente pues en el Perú se mira al docente pues como la última rueda del coche. Pero te cuento algo, hace, si no mal recuerdo, 1 año y medio aproximadamente salió una encuesta en la República, una encuesta bastante grande y bastante aliciente también para el magisterio, es que se preguntaba, ¿en quién confías más? Y salía en primer lugar el bombero, ¿no? Imagínate. El bombero, o sea, confía más en el bombero. ¿Por qué? Porque te atiende inmediatamente, más allá de que no ganan absolutamente un sueldo y todo lo demás. Y en segundo lugar salimos los maestros. ¿En quién confía más la población? En los maestros salió. Entonces, el magisterio tiene una gran oportunidad, tiene una aceptabilidad de la población. Saben de nuestros esfuerzos, saben de nuestros problemas. El magisterio no está remunerado adecuadamente y por ahí es donde los países de la OCDE o países que están en el top de la educación mundial, ¿no? Uno de sus primeros factores de mejora es buen sueldo para el maestro. Canadá lo está haciendo, ¿no? Ontario, York ya está cambiando en razón de ello. Hoy por hoy en Canadá los primeros alumnos de las escuelas quieren ser maestros, los mejores alumnos van a ser maestros. Uruguay nos está haciendo, con su plan Ceibal, nos está haciendo una cuestión de locos, digamos así, porque está haciendo un cambio a gran escala, está dándole todo el giro a su sistema educativo. Me parece importantísimo e interesante. Japón, que hoy por hoy Japón lo conocemos como un país tradicionalista, ¿no? Bajo su cultura misma rígida y todo lo demás, nos damos cuenta que también se están atreviendo a cambiar su estructura. 5 áreas nada más: aritmética de negocios, lectura de más de 50 libros por grado. Imagínate, en 10 años serían 500 libros que lean los japoneses. Pucha, un alumno después de 50 libros ya es un Einstein. Imagínate, ¿no? Civismo sería el tercer área que trabajaría. Innovaciones tecnológicas y el conocimiento de mínimo 4 idiomas. 4 idiomas. Dios mío, aquí en el Perú ya hemos conseguido, desde aquí de la región Callao salió unas propuestas, como varias propuestas que han salido hacia el Ministerio de Educación y se han generalizado, fue la educación, en educación primaria, el área de inglés. Ya está en la currícula, pero no está en las aulas, o sea, está en el papel, pero no está en la práctica, o sea, no está el profesor de inglés en el nivel primario, no está el profesor. ¿Lo tiene que hacer quién? ¿El profesor de aula? Entonces, ahí vienen esos problemillas que de una u otra forma lo han ido dejando de lado. Ahora, hay algunas percepciones también respecto de la educación, ¿no? La forma de educar, que están quedando desfasadas hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, enseñan a... Tú sabes que el profesor es visto como un ejemplo en el aula, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, el alumno aprende del profesor, ¿no? Entonces, juzgar a todos por igual, por ejemplo. El famoso ejemplo de que no puedes juzgar a un pez por servir a un árbol, porque no es su naturaleza, ¿no es cierto? Y si tienes a 50 muchachos en un salón y a todos lo vas a juzgar por igual, entonces vas a desperdiciar talento e inteligencias, porque no todos tienen las mismas inteligencias, ¿no? Eso es por un lado. Lo otro, todo cambia, pero el salón no cambia. O sea, durante años está el profesor adelante y 50 muchachos atrás, ¿no es cierto? Luego el otro, nos preparan para ser empleados, ese es lo peor, ¿no? Tienes que pedir permiso para ir al baño, tienes que pedir permiso para pararte, tienes que pedir permiso para sentarte, tienes que pedir permiso para esto, permiso para el otro, tienes que hacer así, tienes que hacer así. Y luego después cuando está acabando la secundaria le preguntas qué quiere ser, no sabe, porque toda la vida tú le has dicho lo que tiene que hacer. No lo haces pensar, no lo haces razonar, ¿no es cierto? Pero eso no solamente es del aula o de la escuela, Eduardo. Viene de casa también. Es nuestra formación. Luego hay otro tema, permíteme terminar. La competencia versus la colaboración, ¿no es cierto? Los queremos hacer competitivos y no los hacemos colaborativos para trabajar en grupo,
para insertarse. Correcto. El exceso de competencia Correcto. también genera problemas, ¿no es Así cierto? es. ¿Por qué? Porque le enseñas a pelear para obtener algo, pero no le enseñas a ser parte integral de un proyecto, ¿no es Así cierto? es. Entonces nunca Correcto. podría, por más bueno que sea matemáticamente hablando, ser parte de la NASA, por ejemplo, si no sabe compartir sus proyectos y si no sabe trabajar en equipo, ¿no? Y el último, el maltrato a los empleados, pues si el alumno ve que el profesor es mal pagado, maltratado y todo lo que sucede en el país, evidentemente pues jamás va a querer ser profesor, ¿no? Entonces, Así es. ¿qué modelo tú, por ejemplo, creerías que se ajusta más a los últimos cánones de desarrollo y que tiene que ver con la globalización, el insertarse en esta comunidad global para que este joven sea más desarrollado, sea un hombre de libre pensamiento, que razone, etcétera? Bueno, el modelo está claro, el modelo es del desarrollo de competencias y dentro de la competencia estamos hablando de tema de capacidades y habilidades, las cuales te has referido, ¿no? Respetando obviamente el estilo de aprendizaje, ¿no? Respetando al ser mismo como persona, o sea, dando cánones de democracia desde el aula, ¿no? De una u otra forma, con lo que me mencionas, es un poco bastante vertical y es verdad, pues nos hemos acostumbrado a tener una educación muy vertical. Tenemos que democratizar el aula, pero también es necesario que hagamos todo un movimiento en razón de que el padre, el común poblador, tengan conocimiento de que esta gesta se debe ir haciendo Eso no no lo tiene que solamente hacer en solo el tema del profesor, aula, sino lógico. es a En nivel casa. a nivel general. Esto es necesario. O sea, tendría que ser política de Estado, política pública, necesariamente. casa, familia, Necesariamente, colegio, centro necesariamente. educativo. Por eso te decía, ¿no? O sea, imagínate, nosotros mismos vemos a nuestro pequeño que tiene 3 añitos, 4 añitos y está cogiendo algo, lo agarramos, oye, vas a romper, cuidado, estamos generando chicos temerosos, chicos que no puedan resolver problemas. Oye, no, el agua puede estar caliente, mejor lo cojo yo. Como si el niño no pudiera coger de la asa o con Con cuidado. los cuidados respectivos. Esas situaciones, de una u otra forma, hace que estemos generando, entre comillas, chicos que no quieran o no tengan capacidad de poder Resolver problemas. Entonces ahí vienen 4 capacidades fundamentales. 1, creatividad. Fundamental el desarrollo de la creatividad Sí, y la lógico. innovación. El tema del litio, por ejemplo, en el Perú. El litio, los minerales se van en crudo. ¿Por qué se van en crudo al exterior? ¿No? Y regresan con valor agregado. ¿Por qué? Si podemos darle valor agregado acá, hay que atrevernos a hacerlo. ¿Por qué no? El otro tema, el tema de que tengan la capacidad de comprender, entender y de expresarse, que tengan un pensamiento crítico, que puedan decir lo que sienten, lo que piensan. Lastimosamente los chicos no expresan lo que sienten. No hay forma. O son temerosos o son tan minimizados porque le han hecho creer que no, o sea, entre comillas, no valen mucho, no sirven, su autoestima está en Por el los suelos. suelo. No puede ser. Y lo que se ve bastante también y que se ajusta, por ejemplo, a las redes sociales, cuando hay una crítica de un artículo político o lo que fuera, la calidad de la interpretación de la lectura, ¿no? No interpretan lo que se escribe, no entienden y se van por las ramas y terminan hablando cualquier cosa. Ahora, ahí viene varias situaciones. Somos una sociedad que no lee. O sea, no es que el alumno tiene, o sea, la obligación de leer. Somos una sociedad que no leemos. O sea, nos preguntamos común y corriente, oye, ¿cuál es la última obra que has leído? Oye, ¿qué pasó? No, yo apenas leo, qué sé yo, el periódico Chicha y todo lo demás. Pero más allá de ello, no tenemos esa cultura de la lectura, no tenemos ese hábito de la lectura. Son hábitos los que tenemos que estar generando. Es muy difícil, Y ahora con la tecnología, peor, porque los muchachos se van a jugar ahí y no leen, no investigan, no utilizan la internet para... Ese es otro tema, ¿no? O sea, pero para eso ahí es donde entra la familia, donde entra el educador, justamente a orientar adecuadamente, porque hoy por hoy los conocimientos están en el internet. Ahí están los textos. Tú entras a Amazon y puedes conseguir textos que te valen acá 70 soles y lo consigues por 10, 11 soles en forma virtual, que también te da lo mismo. Claro, sí, o sea, mira, hay tantas cosas que la tecnología lo puedes utilizar. Y para terminar, me faltaban 2 capacidades que creo que es fundamental.
el tema de resolver problemas. No es que la matemática solamente ayude al tema de resolver problemas, sino que tú como padre de familia también tienes que orientar a tus hijos a que resuelvan problemas. Por eso así es que nos abocamos a hacer algunos proyectos acá en el Callao y me gustaría pues que las autoridades lo prosigan. Estábamos haciendo escuelas de familias, pero no era para resolver pues solamente su estado emocional, que ese es otro tema también, que la escuela le está faltando ese equipo que atienda este estado emocional tanto de los chicos, de los padres de familia y de los propios. Esta niña hablaba del tema de salud mental. Imagínate, un adolescente de 15 años hablando de salud mental. Por supuesto, o sea, hay una depresión de parte de nuestros chicos, ya te había mencionado sobre el tema de la autoestima, más allá de los problemas de aprendizaje que hay, ¿no? Pero ¿y cómo va ese tema pues de cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a ir mejorando? Eslavín habla mucho en sus textos de aulas heterogéneas. No podemos juntar supuestamente a todos los chicos que tengan buenas calificaciones y buen comportamiento en un aula y a los que no tienen diferente, o sea, eso es discriminatorio. Eso es imposible. Claro, lo que tenemos que hacer son aulas colaborativas, como bien lo has mencionado, pero con chicos, ¿no? Que tengan capacidades heterogéneas, ¿vale? Es decir, uno sabe un poquito más que el otro medianamente, pero no sabes en qué momento ellos resolvieron, porque el niño o el joven aprende más de su par que del propio maestro. Eso es un tema interesantísimo. Y la última capacidad que creo que es fundamental es que tomen decisiones, tengan la capacidad de poder decir sí o no, ¿no? Lastimosamente son muy timados nuestros niños, nuestros jóvenes, son engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque aparentemente no han desarrollado estas capacidades. Y ahí sí tenemos que ser autocríticos. La escuela y los maestros, ¿no? Tenemos que abocarnos a este desarrollo de competencias, más allá de los contenidos, más allá de los conocimientos, que son importantes, ¿no? Pero para nuestros tiempos era lo preponderante. Hoy por hoy hay que darle estas competencias para que pueda, mañana más tarde, pueda enfrentar una vida laboral, una vida familiar, una vida que le toca vivir. Algunos modelos de educación, por ejemplo, del país ejemplo, que hasta hace un tiempo era Finlandia y otros países escandinavos, el modelo pues de no dejar tarea para la casa, el modelo de reducir las horas de enseñanza, para que el niño, según ellos, debe aprender más en casa con el amor, con el trato, con los trabajos que le manda el padre, a cortar el césped, aprende más que de repente realizando tareas que poco le van a servir en el futuro, ¿no? Y el exceso de la carga también en los cursos que no les van a servir. Sí, o sea, ese modelo, ¿cómo lo ves tú? Aprendizajes profundos, ¿no? Básicamente lo que estás mencionando es aprendizaje profundo. Nuestros estudiantes no tienen aprendizajes profundos. Michael Fullan viene trabajando ya esto varios años atrás, ¿no? Con el tema de gestión del cambio. Definitivamente hay varias entidades ya acá en el Perú, como comunidades de aprendizaje, el grupo GRADE, Forge, vienen dando algunas pautas de cómo uno lograr que la educación tenga sentido, ¿no es cierto? Y las condiciones que debe tener. Por ejemplo, todo debe de enseñar, hasta la infraestructura debe enseñar, hasta el color que tiene el tema tiene que enseñar. Todos esos factores van a ir hacia el tema del logro de aprendizaje. Y eso es importante hacer. Ahora, sí, pues, o sea, hablar de aprendizaje profundo es que debe ser duradero, transferible, que debes de generar interés, ¿no? Y haces una metacognición, una reflexión de lo aprendido, que eso es fundamental. Si no, el aprendizaje no te sirve de nada. El aprendizaje, ¿no? Memorístico. Es que si es que vamos a seguir dándole por el tema de contenidos. Conocimiento y memoria. Y vamos a, efectivamente, solamente utilizar la memoria, que la memoria no es mala. O sea, no es mala, ¿no? Pero hay que activar el nivel de pensamiento. O sea, hay que enseñarle a pensar al alumno. No es que le demos un algoritmo, un problema algorítmico y me lo resuelva. No, ¿cuánto es 2 más 2? Y listo, ya, te pongo 20 porque quites 4. No, sino
hay que hacerles entender el razonamiento, ¿no? ¿Para qué te ha de servir estas situaciones tales, ¿no? ¿Y cómo ayuda el padre de familia? ¿Cómo ayuda la familia? Oye, hijito, anda, cómprame pues el pan, cómprame esto, te doy 20 soles, ¿cuánto tienes que traer de vuelta? ¿Cuánto te costó? Sácame la cuenta. O sea, esas cuestiones prácticas ahora conlleva el tema de capacidades, el desarrollo. Antes mencionaste, tus palabras antes mencionaste del tema de la lectura, cuán importante es la lectura, ¿no? Y qué recomendable es el leer, porque es una universidad sin aula, ¿no? Sin escuela, la literatura, la lectura, porque enseña a desarrolla el pensamiento de los jóvenes, los enseña a razonar, a interpretar, a comunicarse, y los enseña a visualizar diferentes realidades y a ponerse en el centro del entorno, es decir, la literatura o la lectura como marco de aprendizaje importantísimo. ¿Tú qué pensarías sobre ese tema? Sí, totalmente de acuerdo. Recuerdo en la Orión, no sé si tú también lo has visto, en la Orión hace unos años atrás, más o menos 2007 aproximadamente, o 2008, en el espaldar de los choferes había unos libritos, ¿no? Ese proyectito inicialmente se llamó Las Combis Lectoras. ¿Cuál era la idea? La idea era de que la persona que se transportaba pueda coger un librito que costaba un sol porque era una reducción y era la idea de generar hábito a la lectura, ¿no? Entiendo que se hizo 1 millón de libros, o sea, se gastó 1 millón de soles, pero que duró un buen tiempo, durante todo un año duró este proyecto, que lastimosamente algunos no lo ven como un tema de un gasto, porque los políticos quieren cuestiones de impacto, más no de un desarrollo sostenido, de largo plazo, que en este caso yo creo que hubiese sido interesante seguir viendo este tipo de políticas, que mañana más tarde podríamos, hoy por hoy, decir, caramba, hemos elevado ese nivel. Y hay una experiencia también acá en Ventanilla. Yo me recuerdo en el año 2009, cuando fui director de la UGEL de Ventanilla, había un colegio que impulsó un tema del cuentacuentos en los parques, o sea, los chiquitos iban y le contaban a la gente adulta, y después se nos dio también otro tema, que nuestra gente mayor, la gente que tiene sabiduría, ¿no? Pues, ¿por qué no juntarlos y que ellos sean los que hagan los cuentacuentos? Más bien ellos cuenten a los niños y cuenten la historia. Como era antes, ¿no? Los abuelos que contaban. Pues, ¿no? O sea, es interesante, Isaac, hacer ese tipo de acciones. Se nos va el tiempo también en la televisión digital, también es terrible, es el peor enemigo de los programas. Pero entremos a un tema breve, rápido, pero también de análisis, porque como políticas públicas, ¿qué podemos hacer en el Callao como en el Perú para mejorar el tema de la educación? Mira, yo tengo algunas situaciones prácticas. Acá tengo 8 de muchas que implementemos los departamentos psicológicos en las escuelas. Que estén ahí los psicólogos. Okay. Ayer escuchaba una noticia de la Vallejo que está impulsando un tema de mandar un practicante de psicología de la universidad a todos los colegios. Qué bueno, muy bueno. Me parece bastante interesante eso, pero hay que hacer un poquito más todavía, o sea, como autoridades, tanto de orden gubernamental, regional y local, debemos impulsar eso. Y bajo el proyecto educativo local de Ventanilla, que hay que ya revisarlo porque ya está caducando, esa es una muy buena oportunidad. Segundo. Lo otro es hacer un centro de capacitación permanente para los docentes. Ya lo dije hace un momento determinado. No existe un centro de capacitación docente. No existe. Existe a nivel de Perú Educa, pero que es una cuestión muy volitiva. Y ese es un tema, una idea muy buena. Desde aquí al gobernador regional Kiko Mandriotti, un centro de capacitación docente permanente para todos los alumnos. Gobernador, espero que tome esta idea muy buena. Tercer punto. La siguiente me parece a mí lo que hay que reelaborar el PER del Callao, también el proyecto educativo regional. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo inmediatamente, que eso es necesario. Otra, Isaac. Equipamiento tecnológico en las instituciones educativas, o sea, el tema de la conectividad, el tema de las situaciones básicas, la infraestructura, la brecha de infraestructura en el Callao son más de 570 millones de soles, es terrible, pero
Yo creo que si establecemos una política de largo aliento bajo un pacto en el Callao para poder mejorar... Claro, y si no hay dinero en la región, podría pues gestionarse con dinero del Estado o la empresa privada. La empresa privada también puede ser, otro punto, por ahí. El dictado del idioma inglés en la primaria con acreditación internacional, que ya tenemos la herramienta, tenemos las normas, pero nos está faltando el impulso para poder ejecutarlo. Creo que esa sería una situación bastante interesante. La mejora en la infraestructura, que ya lo mencioné, impulsar la educación comunitaria, donde el gobierno local participe activamente y la comunidad es la que se involucra también en el tema de la educación de sus hijos, la educación de nuestros Ese es un tema muy importante, ¿no? Porque no puede haber educación solo en los colegios si los padres y las familias no se involucran. Y ahí tenemos un déficit tremendo, ¿no? Así es. Del 100% de padres, según tengo las estadísticas, solamente el 30% asiste a ver a sus hijos, etcétera. Y esto y esos son las el mamás 70% coincidentemente nunca va. Así y es. Son el 70% de alumnos indisciplinados y demás temas. En muchos de los casos. El último punto. Último, el tema de la inserción laboral de los chicos egresados. Te mencionaba que son 8.000 estudiantes que egresan anualmente. Busquemos esa inserción laboral y a la vez una inserción a la educación superior universitaria o no universitaria. Aprovechemos a la Universidad del Callao, a Senati, a la que está aquí en Pachacútec, ¿no? La escuela de chef, tenemos Simón Bolívar, tenemos María Madre. O sea, impulsemos lo que tenemos para poder insertar a nuestros estudiantes en la empresa privada también, ¿no? Bajo sus exigencias, bajo los perfiles que podemos hacer, que las escuelas estamos en capacidad de poder ayudar. No solamente eso, podemos capacitarlos en el tema público, porque recuerda que ahorita no hay muchos profesionales para los sectores públicos. Tenemos un déficit tremendo de profesionales para los sectores públicos. Eso es una situación la cual creo que está en esta gestión, en este gobierno que ha tenido todo este inicio, ¿no? Yo creo que tranquilamente pueden impulsar con un poquito de atrevimiento, un poquito de convocar a las personas y a los profesionales que estamos acá en el Callao y no esperar pues que nos estemos yendo a otras regiones a implementar otras situaciones y dejar pues el Callao que queremos mucho con situaciones tal vez poco alicaídas. Isaac, antes de cederte las palabras para la despedida, quiero agradecer profundamente a quienes hacen posible que salgamos al aire y tengamos este tipo de programas que pretende construir ciudadanía, ¿no? Desde todo el punto de la palabra, o todo el punto de vista de la palabra. Ya al Estudio Jurídico Delgado, para cualquier consulta, 990-163449, todo lo que es asesoría legal, jurídica, lo que tenga que ver con la defensa de sus derechos de cualquier tipo, ¿no? Luego tenemos Agua de Mesa Yacuzani, 983486865. Luego tenemos a la cevichería El Jibarito, donde se come muy rico, 946-192-139. Y luego tenemos a nuestro auspiciador, también Estudio Jurídico del doctor César Jave Uculmana, 999-765-134. Muchísimas gracias a ustedes. Tus palabras de despedida, Isaac. Muy bien, yo simple y llanamente termino diciendo de que no hay tiempo para pelear, ¿no? Yo creo que hay tiempo para poder cogernos de los brazos y caminar juntos como para poder lograr mejoras en nuestro querido Callao, mi estimado Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti más bien y a ustedes también, queridos amigos, seguidores de las redes sociales, de la televisión digital. Muchísimas gracias por estar con ustedes. Los invito a escuchar el programa todos los viernes a las 7 de la noche, siempre a través de La Esquina TV. Pueden ingresar al link www.prensalaesquina.com.pe y ahí pueden revisar los programas que estamos teniendo. Pretendemos, como ya le dije, ¿qué cosa es Factor Ciudadano? Es un programa independiente que no necesita, por si acaso, financiamiento de ninguna unidad orgánica del Estado. No vamos a aceptar auspicio de la región, de la provincia, de los distritos, no. Nosotros tenemos auspicios independientes de gente de la empresa privada. Por lo tanto, no vamos a aceptar, así que no nos llamen, no toquen la puerta que no lo vamos a recibir, ¿ya? Entonces, ¿qué pretende Factor Ciudadano? Pretende generar controversia, pretende generar análisis, razonamiento de todos los temas políticos, sociales, económicos, culturales, que le permitan al ciudadano, pues, de plenos derechos, que le permitan acceder a información pertinente y que nos permitan hacer, valga la redundancia, ciudadanía. Muchas gracias, hasta el próximo viernes.